mi tierra y qué lindo cuando amanece. Un paraíso para... Roberto Heique nació en un pueblo del sur de la isla en 1933 y falleció en Río Piedra en 1988. Fue un destacado agrónomo y economista puertorriqueño que estudió los primeros años en ese pequeño pueblo de Arroyo. Después estudió en Caguas, a donde se mudaron sus familiares, y ahí terminó la escuela superior, y desde ahí Roberto Heique se fue al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, donde se recibió de bachiller en Ciencias Agrícolas. Luego pasó a la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, donde terminó una maestría en economía agrícola. Las primeras experiencias de Roberto Heique fueron con la estación experimental, en donde como economista agrícola trabajó 3 años. Luego fue reclutado por el Servicio de Extensión Agrícola y ocupó los puestos de economista agrícola, director asociado y director del Servicio de Extensión Agrícola, el director con más años de servicio en esa agencia. 24 años estuvo Heique frente a la agencia, que fue un orgullo para él y un orgullo para todos nosotros. Fue un honor para mí conocer a don Roberto Heique, una amabilidad tan grande, un caballero con tanto cariño que trataba a uno y con tanto respeto que es tan importante para uno conocer la gente. ¿Verdad? Los recuerdo porque siempre fue el amigo, el que nos guiaba, el que necesitábamos algo y íbamos donde él y siempre nos complacía. Y emprendedor, visionario, porque, bueno, era como un padre, un amigo para nosotros realmente. Para mí lo fue, igual que para todo el mundo. Yo estaba en mi último año de colegio para esa época y don Roberto me preguntó qué yo tenía planeado para hacer durante el verano. Le dije, bueno, me queda un año todavía por completar, pero unos 6 meses me quedaban, pero no tengo planes. Me dijo, pues mira, ve por la oficina que nosotros necesitamos a alguien que tenga experiencia en ingeniería. Entonces me reclutó desde allí y ese fue mi primer contacto con don Roberto. De ahí en adelante fue que yo hice mi carrera gracias a él en el Servicio de Extensión Agrícola. Como director de la agencia como tal, era excelente. Un señor excelente. Era una persona que se podía creer en él, porque era muy justo en sus cosas. Recuerdo con mucho cariño esa entrevista que me hizo, porque me dijo que sí, que me iba a considerar para una plaza de economista del hogar en Camuy. Pero me dijo que necesitaba licencia y carro. Y yo le dije, no tengo ni licencia ni carro. Y me dijo, pues te voy a dar 1 año para que consigas la licencia y el carro, pero entonces tendrás que irte a trabajar cogiendo carro público. Y así lo hice, pero con tan buena suerte que a los 6 meses ya yo tenía mi licencia y mi carro. Comencé en el Servicio de Extensión Agrícola para el año 1961 en el pueblo de Atillo y tuve pues el privilegio de que el señor Heique era el director de extensión y fue una experiencia bien bonita, pues ver la forma en que antes se administraba una agencia y entonces pues me causaba mucha admiración el respeto que había por él,
y que a pesar de que era una persona pues estricta y que habían como unas pues posiciones como que uno no se mezclaba mucho con los de mayor jerarquía, pero siempre él fue muy accesible. Era una persona que se daba a querer, y todo lo que él proponía lo llevaba a efecto, lo ejecutaba. Era una persona bien dedicada y aparentemente tenía una forma de actuar como si hubiese sido un militar. O sea, yo fui militar y yo admiro ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque si a ustedes le dan un minuto para una misión, para ir a capturar al enemigo, tiene que ser ese minuto. Y él era muy estricto en esa parte de que si tenía una reunión, todos tenían que estar a esa hora allí. El señor Heike era una persona impresionante porque era un hombre alto, que daba una impresión de poder, ¿verdad? Sin embargo, era una persona bien fácil de llegar a él porque él conversaba, paseaba por las oficinas, conversaba con la gente. Sin embargo, el Servicio de Extensión Agrícola caminaba de una manera extraordinaria. El Servicio de Extensión Agrícola en ese tiempo estaba pasando la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial, nosotros somos una isla, por lo tanto estamos rodeados del mar, no tenemos conexión con más nadie. Si interrumpen las vías marítimas, ¿de qué vivíamos? Entonces se establecen durante la administración de Heike lo que se llamaron los huertos de la Victoria y los centros de producción agrícola. Pues las economistas del hogar, que antes se llamaban demostradoras del hogar, tenían una máquina de enlatar que cargaban con ella, se llamaba el autoclave. Cargaban con ella a las fincas cuando iban a enlatar productos para los agricultores. Y luego en la oficina, cuando la gente venía a enlatar en la oficina, allí se producía eso. Pero lo importante no era solamente enlatar, sino era también producir. Y ahí es que vienen los huertos de la Victoria. Y ponemos a todo el mundo en los campos a producir alimentos para que luego se puedan enlatar. Y si hay una escasez, nosotros teníamos alimentos. Inclusive mandamos alimentos a los soldados que estaban en áreas lejanas peleando en la guerra. Recibieron los alimentos puertorriqueños enlatados que se hacían en el Servicio de Extensión Agrícola. En Río Piedras se estaba pensando establecer un centro de enlatado, como le llamábamos, ¿verdad? Y me llamaron y yo me fui para el centro de enlatado de Río Piedras, que se abrió en esa época para enlatar alimentos con las personas que vinieran de la comunidad y enviarlos a sus familiares que estaban en Corea. Cuando yo llegué, era en un edificio en la calle Robles. Me encontré un salón grande con 4 estufas de gas queroseno y el equipo necesario para la conservación de alimentos. Una mesita que me servía de escritorio y ahí estuvimos. Ese era el centro nuestro de enlatado. Establecimos que íbamos a enlatar para la comunidad durante la mañana, pero después organicé con las mismas señoras que venían, organizamos un pequeño club de otras personas que vinieron para aprender a enlatar. Aquí las señoras
venían por la mañana, por la tarde, tenía un librito de citas que venían y se apuntaban cuando ellas podían venir a enlatar, y yo las orientaba de cómo tenía que trabajar, traerme los alimentos para enlatarlos, ¿verdad? Al otro día tenía yo el salón con 6 o 7 señoras enlatando, y a la vez que ellas enlataban aprendían a enlatar, a conservar alimentos. Estos alimentos eran casi siempre pasteles, carnes en distintas formas, sopas, y llegamos a hacer hasta salsa de tomate. Otro método era que íbamos a la finca. Por ejemplo, yo tuve el placer de ir a una finca, estando en Arecibo, íbamos a Corozal, fuimos a Corozal, y ese día habían 2 cerdos para enlatar, completitos. Y fui con las... Eso fue una fabriquita. Y allí hicimos embutidos, ahumamos alimentos, se hicieron en salmuera. Bueno, no se perdieron ni los huesos, porque los huesos los hicimos en caldo y los enlatamos también. Se enlataba el producto, se conservaba allí, se le ponía una etiqueta, se conservaba en el salón, donde tenía un pequeño saloncito para conservar los alimentos enlatados y observarlos, de que ninguno estuviera malo y la lata se inflara. Pues lo teníamos por alrededor de una semana en observación. Después ya se los llevaban y los enviaban a sus familiares en Corea. La administración de Roberto Heike en el Servicio de Extensión Agrícola fue una administración amplia de ayudar a todos los sectores que componían la agencia. Los mandaba a estudiar y después tenían sus posiciones para servir a la ruralía puertorriqueña principalmente. Y en esa ruralía, en la época de Heike, se desarrolló el programa de la finca y el hogar. Era un programa en el cual tratábamos el hogar como se trataba la finca. O sea, el agrónomo trabajaba con el agricultor y la economista del hogar trabajaba con las amas de casa, pero coordinadamente. Y los resultados, naturalmente, eran mucho mejores, ¿no? Nosotros trabajamos con la finca, empezando a desarrollar la finca y el hogar principalmente, las casas. Había un programa que se llama Finca y Hogar, donde entrábamos los dos combinados, donde uno entraba a la casa con la familia, a veces a hacer un inventario de lo que ellos tenían y cómo podíamos mejorar eso. Se construyeron casas de cemento, sistemas de agua para riego y para la casa. No había luz eléctrica en muchos de los barrios. En Carolina, 2 carreteras habían, de brea hasta ciertos sitios. De ahí para abajo era a patitas. Y los caminos todos laterales era tierra. Gozábamos cuando era la parte de zafra, porque arreglaban los caminos para poder sacar la caña. Y nosotros ahí aprovechábamos meter el cajito para allá o el jeep. Pero el resto de tiempo era a pie. Yo no tenía en ese momento carro. Y se debía tener su carro, pero yo no tenía carro. Pero yo iba con mi máquina de coser y mi proyector de cuando Colón llegó hasta el pueblo de Arecibo, en un carro público. Y allí cogía una guagua que me llevaba al barrio que yo tenía que llegar. Y después de llegar al barrio yo tenía que subir un camino con ese equipo, pero suerte que
había un familiar de las amas de casa que se reunían, que me esperaba en la carretera y me cargaba la máquina y las cosas, que hasta me echaban bromas de que Juanito estaba enamorado de mí, pero Juanito era bien mayor. Y entonces, si a mí se me llegaba a pasar la guagua, porque me entretenía dando la reunión, pues me quedaba a pie. Entonces lo que yo hacía era que dejaba el equipo y entonces pasaban a muchos troces de caña. Y claro, era una muchacha joven y estaba parada allí esperando. Y yo, bien ignorante de lo que estaba haciendo, pues me separaban y yo me montaba y me llevaban a Arecibo para yo coger transportación de nuevo para Atillo. Cuando un día se lo conté a alguien y me dijo, muchacha, tú eres loca, tú no sabes la barbaridad que tú estás haciendo, que te vayan a llevar, que te vayan a... Y entonces, bueno, pero tenía que, así era como, hasta que todo fue pues cambiando y mejorando. Y entonces pude tener mi carrito. Nos llamaban las demostradoras del hogar. Y fue alrededor del 1946, ha llovido mucho. Nuestra función era ir, visitar, ¿verdad?, las familias, las fincas y las familias en la parte rural de Arecibo, que nos tocaba a nosotros. Y trabajábamos él con el agricultor y yo con la ama de casa. Y teníamos nuestros clubes 4H, nuestros clubes de adultas. Y era una cosa fabulosa porque veíamos hasta el cambio que ellos hacían. Les enseñábamos a hacer muebles, a mí usando bajilitos y todas esas cosas que ya no lo podemos hacer, ¿verdad? Yo pienso y comparo el tiempo de trabajo de antes. Era un trabajo bien sacrificado. No había horario para el trabajo. Nosotros trabajábamos día y noche. Yo recuerdo que cuántas veces yo llegué a mi casa de noche, porque los grupos de amas de casa se reunían tarde, o se reunían sábado, o se reunían domingo. Y nosotros como economistas del hogar teníamos que ir a reunir esos grupos sin horario y sin recompensa de tiempo adicional. No, nuestro trabajo era de lunes a domingo y sin horario. Nosotros no teníamos horas ni días de trabajo. Y lo hacíamos con gusto, En 1934 se estableció el primer Club 4H de Puerto Rico en el muy distinguido pueblo de Puerto Rico que se llama Vega Baja, que es mi pueblo. Allí se estableció el primer Club 4H. Y de ahí siguió generando clubes, y la isla se convirtió en un jardín de clubes 4H. En el caso de las muchachas ocurrió lo mismo. El primer Club 4H de niñas se establece en Bayamón. Yo recuerdo con mucho cariño a la demostradora del hogar de Bayamón. En esa época iba a casa mi Vega Baja, iba a menudo y era una persona muy interesada en servir y en quedar bien y hacer que la gente, donde yo aprendía que se hacían muebles de canastas y de cosas que uno no pensaba. El servicio de extensión allá estaba construyendo hasta neveras para los campos, neveras hechas a mano y muchas actividades que se celebraban. Pero los clubes 4H de Bayamón se siguen expandiendo también por toda la isla. Y al terminar la gestión de Heique, yo dudo que no hubiera en toda la isla, en cada pueblo de la isla, clubes 4H de niños o de niñas. Trabajé durante 30 años
y hoy puedo decir con gran satisfacción y orgullo que tengo profesionales como médicos, economistas del hogar, trabajadoras sociales, y todas ellas me miran siempre con cariño y con respeto. Y me dicen, Missy, gracias a usted yo terminé mi carrera. Y yo, no, gracias a ti que te fajaste, como dice uno, ¿verdad? Que te estimulaste y pudiste trabajar y ganar tantas experiencias positivas para tu vida. Así que para mí fue una gran experiencia y sigo disfrutándola porque me encuentro a veces con gente que me hace recordar momentos muy buenos con los 4H, el Día del Logro, la Semana 4H, actividades así que celebrábamos. Los clubes 4H son una gran cosa. Yo era una persona callada, tímida, temerosa. Los clubes 4H me quitaron todo eso. Yo presidí todas las cosas que pude. El concilio 4H, el otro. Todo eso. Y recuerdo a Heike que iba a todas las actividades. Hay mucho que hablar y mucho que decir. El Colegio de Agrónomos de Puerto Rico lo seleccionó como el director más sobresaliente del año y le otorgó un premio de $500. Lo recuerdo con la serenidad. Cuando se establecieron la cooperativa del Servicio de Extensión Agrícola, nos dio oficina en el edificio y actuó como presidente del Comité de Educación. La cooperativa de ahorro y crédito del Servicio de Extensión Agrícola, que hoy se conoce como la primera y está establecida en Cupey de Río Piedra, y una cooperativa que va en progreso y que tiene capital, y que admite a los socios, tiene para prestar dinero, está en muy buen estado. Gracias a Dios y gracias al comienzo, que fue un comienzo un poco doloroso porque había que trabajar de noche para ir organizando las cosas y la cooperativa como tal, hasta que la cooperativa consiguió inclusive que le pudiéramos pagar. En la época de Heike ocurría un fenómeno y es que los salarios de los empleados se atrasaban. Y la gente desesperada, y ahí estaba la cooperativa. La cooperativa creó un préstamo para cada empleado que tuviera su sueldo atrasado, le adelantaba su dinero. Esa fue otra de las aportaciones de Heike. Heike nos dio en el edificio, nos dio oficina, nos dio facilidades, nos dio todo, hasta que la cooperativa levantó anclas y hoy es millonaria. En el Servicio de Extensión Agrícola, que fue donde nos dieron la oportunidad de crecer, porque crecimos profesionalmente, crecimos espiritualmente, crecimos en amistad, porque no teníamos una amistad, lo que teníamos era una hermandad. O sea, Extensión se conceptó siempre como un centro de hermandad entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque no habían peros. Y eso es lo que nos falta en Puerto Rico, amor a lo que hacemos. Yo doy gracias al Señor por el trabajo. El trabajo de extensión ha sido lo más precioso en mi vida. La experiencia con el doctor Heike fue hermosa porque él motivaba a uno para que uno diera siempre el máximo. Don Roberto tenía una capacidad muy grande de conseguir de las personas que aportaran para el crecimiento de nuestra agencia, el Servicio de Extensión Agrícola. Para todos los que trabajamos durante largos años, será siempre bien recordado por ese respeto que todo el mundo le teníamos y por todas las virtudes que él proyectó hacia su personal. Me sentía muy halagada porque él se sentía tan bien con nosotros. En esos momentitos de receso en el colegio en Mayagüez fue eso, muy bueno, muy bonito.
el Heique era un tremendo señor, distinguido y ácrata. La extensión es una gran experiencia. Es casi, para mí fue un modo de vida. Y le agradezco a Heique que fuera mi amigo. Siempre me reconoció las cosas. Y me decía, ¿por qué tú me dices usted? Yo le digo, pues yo aprendí a decir usted a las personas mayores. Y él me decía, no, a mí no me tienes que decir usted. Qué bonita es mi tierra y qué lindo cuando amanece. Un paraíso parece cuando se despierta el sol. Su flora multicolor enriquece toda mi vida. Y qué bonito cuando trina nuestro pájaro canto. Ole, lolea. Paso a paso voy de frente disfrutando del camino. Entre la historia y la gente que forjaron mi destino, tradición de muchos siglos hace mi orgullo crecer. Quiero verlo florecer, disfrutando del camino.